Pues estamos de regreso y para un periodista de formación como yo, la verdad es que siempre estar frente a alguien que hemos leído desde hace muchos años, aunque sea a través de la vía remota, es un gusto y un placer. Maestro Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial del Financiero y sus distintas plataformas, Financiero Bloomberg, redes, online. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Al Bienvenido, contrario, Enrique. gracias. Un saludo a todos mis amigos publirelacionistas, así sea a distancia. Exactamente, Exacto. maestro, pues muchísimos años ya publicando la columna Coordenadas. Y bueno, para mencionar un poco de las cosas que está haciendo por ahí, además de Bloomberg Financiero y las plataformas, bueno, es regularmente comentarista para programas en Radio Fórmula, en XW, en MBS Noticias. Y bueno, la revista Líderes lo ha catalogado como una de las personas más influyentes en nuestro país. Y bueno, ha pasado por los medios más importantes y más relevantes de este México y de todo lo que ha sucedido en los últimos años en los medios de comunicación. Maestro Enrique nos va a hablar sobre las perspectivas de negocio y nos tendrá alguna información sobre la industria de la comunicación. Él nos dijo que va a ser breve porque quiere dar más espacio a la vinculación y a la interacción con la gente que nos está viendo y escuchando. Entonces, maestro, por favor. Y los invitamos a que hagan muchas preguntas. Aquí los esperamos. Muy bien, pues ojalá haya muchas. Pues nuevamente buenas tardes y gracias por esta invitación. Espero contribuir a la reflexión de dónde estamos parados. Primero, perspectivas de negocio. El día de ayer la Secretaría de Hacienda dio a conocer su visión de cómo vamos a cerrar este año. Y lo que nos dice Hacienda es que este año la economía caerá 8%. Para quien no tenga idea de esta dimensión, es la peor caída desde 1932. Creo que en la audiencia no tendremos a alguien que haya vivido aquello. Debería tener poquito más de 100 años, o a lo mejor nos da la sorpresa y por ahí hay alguien, pero quienes estamos vivos nunca habíamos visto una crisis de este tamaño. Y para el 2021 habrá una recuperación, también según datos de Hacienda, de 4.6%. Es decir, se va a compensar más o menos la mitad de lo que la economía cayó. Pero como dice el dicho, cada quien habla de la feria según le va en ella. La realidad es muy diferente. Nuestros amigos hoteleros y restauranteros pues están apenas sobreviviendo. Son de los sectores que más van a caer cuando termine este año. El estimado de su Producto Interno Bruto es de una caída del orden de 36-37%. La industria del entretenimiento, notoriamente la del entretenimiento en exteriores, pues también tiene un descenso que se estima va a ser por ahí del 32-33%. Y ahí en la tabla, en el gráfico que están viendo, pues síganle para arriba, yéndome hasta el extremo, el otro extremo, a donde les está yendo bien, pues verán que en tecnología hay un crecimiento. En medio de esta crisis hay sectores que están creciendo. Hay un contraste muy fuerte entre, por ejemplo, todos los negocios que han podido seguir funcionando a pesar del confinamiento, por tener capacidad para operar a distancia, por tener sistemas de entrega remota, por ser negocios en línea. Todos ellos han tenido pues una de sus mejores épocas. En la industria de la salud pues también estamos en una condición excepcional. Imagínense el tamaño de mercado. Ya no digo la vacuna porque pues, se supone que hay muchos convenios internacionales, pero los productores de jeringas
con las cuales se ponen las vacunas. En el próximo año, si todo sale bien, pues se aplicarán algo así como 3,000 o 4,000 millones de vacunas. Bueno, pues esa es la demanda potencial adicional del mercado de las jeringas. Entonces, hay sectores que en medio de esta crisis les está yendo muy bien. Un contraste muy claro se observa cuando vemos las tendencias del comercio minorista. Todo el comercio minorista en su conjunto, desde las grandes tiendas de autoservicio hasta las pequeñas tienditas, datos del INEGI, los que ustedes ven en la pantalla, y ven claramente una caída, empieza a rebotar un poquito en los últimos 2 meses, pero una caída muy fuerte. Y en contraste, a la derecha, las ventas en línea. El agua y el aceite, las dos caras de lo que estamos viviendo el día de hoy y que está marcando hacia dónde van los negocios en México y en el mundo. Se dice que lo que se avanzó en el comercio electrónico durante estos meses de confinamiento es equiparable aproximadamente a lo que se había avanzado en los últimos 10 años. Es decir, en 4 o 5 meses, las ventas en línea, el comercio electrónico dieron un salto equiparable al de 10 años atrás. Esto refleja el escenario que estamos viviendo. Había tendencias en el mundo de los negocios que ya venían, por ejemplo, el de las ventas por Internet, pero lo que la pandemia condujo es que a estas tendencias que ya estaban latentes, que ya estaban presentes, las acelera de manera impresionante. Y esto, desde luego, afecta de modo muy notorio a la industria en general. Otra medida de la velocidad son los usuarios de Internet. Estos datos son del INEGI, están actualizados hasta 2019. Vean ustedes, hay 18 millones más de usuarios de Internet en los últimos 4 años, entre 2015 y 2019. Todavía no está hecha la medición como resultado del confinamiento, pero se va a multiplicar sobre todo por la conjugación del comercio electrónico y de la educación a distancia, que también pues ha emergido, ha irrumpido de manera drástica. Esto está redefiniendo cuál es el mercado y cómo llegar a ese mercado. Esto es algo que es fundamental como un dato de fondo en el mundo de los negocios. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos ahora en las pantallas? La conexión a Internet se realiza actualmente por celular. El 95.3% de las conexiones a Internet son por la vía del teléfono celular. Un 32% lo hacemos por computadoras de mesa, por laptops, apenas un 28.9% por computadoras de las antiguas, las que están fijas. Esto redefine las pantallas. Lo que ahora se convierte en nuestro medio de consumo, de acceso, es el celular. Lo utilizamos para todo, a veces incluso para hablar por teléfono. Pero en realidad esa ya no es su función, ya no es para lo que sirve ese dispositivo, que es el medio fundamental de acceso a Internet. Esto es otro dato central y que modifica cómo se están dando los negocios de la comunicación, a donde aterrizamos después de haber visto este gran contexto. Un cambio adicional, y el primero que refiero en este tema del cambio en los negocios, en el mundo de los negocios de la comunicación, es la televisión digital. Vamos a ver algunos indicadores de los medios tradicionales, particularmente 2. Que ven ustedes ahora, que es el de la televisión, que era el medio con el cual tradicionalmente nos entreteníamos, nos informábamos,
como televisión abierta. Hoy este medio sigue siendo relevante, pero cada vez más como un medio digital, donde tenemos acceso a un contenido que rebasa con mucho, que desborda con mucho los canales tradicionales de la televisión abierta. Y esta tendencia va a continuar a lo largo de los años. El mundo de la televisión abierta pues viene de bajada. En México sigue siendo muy relevante, sigue siendo el medio de comunicación de más alcance, pero la tendencia claramente se marca hacia la baja. Y el otro medio de gran alcance a nivel internacional eran los periódicos, son los periódicos. En este gráfico ustedes ven la tendencia de muy largo plazo en la circulación de periódicos en Estados Unidos, donde hay una mejor compilación de datos, desde 1940 hasta prácticamente la actualidad. Y vean claramente la dirección de la curva. Desde hace ya bastantes años empezó a bajar la lectura de periódicos, el volumen total de circulación de periódicos, y en los últimos años esta tendencia se va acentuando porque los hábitos de consumo de información han cambiado de manera relevante, y por lo mismo también el medio de negocio. El New York Times, uno de los periódicos más famosos de los Estados Unidos, en su edición dominical, con los suplementos y los contenidos que entregaba, llegaba a pesar hasta 3 kilogramos. Era realmente una cantidad impresionante de contenido lo que se daba a través del papel. Hoy no tiene ni la tercera parte de ese contenido porque se obtiene por la vía digital. Y la caída en la circulación de los periódicos también tiene que ver con la caída en los ingresos de los periódicos. Ven ustedes dos líneas. La línea que está en la parte de arriba son los ingresos por publicidad obtenidos por los periódicos en Estados Unidos, y la línea de abajo son los ingresos por circulación. El punto más alto de esta curva de ingresos por publicidad se da a principios de este siglo, y luego viene un desplome, un auténtico desplome que, por ejemplo, ha llevado al borde de la extinción a las secciones de clasificados, que eran para muchos periódicos probablemente la fuente más importante de ingresos, y que ahora virtualmente han desaparecido porque el mundo digital nos ofrece opciones mucho más eficaces para obtener la información que allí se presenta. Entonces, esto ofrece un reto gigantesco para el mundo de los periódicos. Ahora hablamos de cómo se está resolviendo. No solo es una tendencia en Estados Unidos. Estos son datos del INEGI a propósito de la producción de periódicos nacionales en toda la República. Y ven ustedes que desde el año 2017 la tendencia a la baja era marcada, pero la pandemia llevó a un desplome en la producción de periódicos, una caída que aceleró la tendencia a la baja. Les cuento el caso de nuestro periódico, del Financiero. Durante 2 meses decidimos sacarlo por entero de la circulación en papel. Si ustedes eran suscriptores del Financiero, dejaron de recibirlo en papel, y empezó a distribuirse exclusivamente a través de la vía digital. Tenían ustedes un mecanismo para tener el mismo periódico que leían en papel, pero ahora en versión PDF. Podían leerlo en la computadora, en el teléfono, en la tableta, etcétera, etcétera. Y apenas en el mes de julio volvimos a hacer una distribución limitada del periódico en papel, porque nuestros lectores se encuentran principalmente en centros de trabajo, en oficinas, en corporativos,
y todavía en este momento están semivacíos. Hay una gran ausencia derivada del confinamiento, lo cual hacía que el periódico se convirtiera pues en pieza de entretenimiento para las áreas de intendencia y vigilancia, que eran las que a veces estaban en los edificios, no los usuarios que debieran consumir el periódico. Esta tendencia que se aceleró ya no tiene reversa, es decir, el periódico en papel se va a convertir gradualmente en una lectura vintage, en algo que pues para muchos va a ser de gusto, sacar el cafecito, extender el periódico en la mesa, subrayar, recortar, pero quienes van a hacer estos son un grupo cada vez menor de personas. De modo que esto también ofrece un enorme reto respecto a cómo hacer negocio con la comunicación. Y aquí hay una de las respuestas, lo que han hecho las grandes marcas en el mundo. Tomo el caso de New York Times porque quizás es el más conocido y el que tiene más influencia. Se trata de un cambio en el modelo de negocio donde el ingreso principal del medio ya no es la venta de publicidad, sino la suscripción. El New York Times tiene actualmente, la barra que ustedes ven es el número de suscriptores pagados por medio electrónico. Es decir, los 4.4 millones de suscripciones que tenía el New York Times a la mitad de este año eran suscripciones electrónicas. Y ese ingreso ya se convirtió en la principal fuente de recursos para el medio. En una crisis como la que hoy estamos viviendo, donde la publicidad baja de manera drástica, el New York Times no tiene problema, porque justamente en este entorno es cuando hay un enorme consumo y demanda de información. Y ustedes ven el salto que se produjo entre el cierre de 2019 con 3.4 millones de suscripciones a los 4.4 millones prácticamente que hay a mediados de año. Es decir, en los 6 meses más críticos en la historia económica de Estados Unidos, por una caída espectacular de su economía, el New York Times aumenta en 1 millón de personas el número de suscriptores. Esto es algo que no pueden hacer todos los medios. Si alguien en México lo hace en este momento, lo más probable es que tenga una fuerte caída en su número de lectores a través de Internet. Les pongo el caso, una experiencia que se está viviendo ahora, que es el caso de El País, el periódico más importante de España. Hace algunos meses El País decidió cerrar su sitio, es decir, moverse hacia el modelo donde el ingreso principal es la suscripción pagada. Hace pocos días, el fin de semana, reportaron entre el mes de mayo y este mes de septiembre cómo andan en el número de suscripciones electrónicas pagadas. Tienen 110,000. Es decir, sí es una cantidad significativa, pero nada que ver con los varios cientos de miles que circulan todavía en papel. No es fácil, inclusive para una marca tan poderosa como El País, moverse de una costumbre que es la información gratuita a través de medios digitales a otra que es la información con costo en sitios cerrados, en sitios donde se requiere un pago para tener acceso. Sin embargo, eso es lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo. En América Latina, más bien México se ha convertido en una excepción porque los grandes periódicos en el Cono Sur pues están moviéndose en esta dirección, es decir, cerrar sus sitios y empezar a generar la base de su negocio a través de las suscripciones. ¿Cuáles son los que me parece son los modelos de los cuales podemos pensar hoy en el mundo de la comunicación?
El modelo tradicional, que son los ingresos basados en la publicidad, que es el que seguimos la mayor parte de los medios tradicionales, la radio, prácticamente todos los periódicos impresos y la televisión abierta. El modelo del cual les hablaba, que es hacia el que se desplazaron las grandes marcas, las marcas más poderosas del mundo, que son ingresos fundamentalmente basados en suscripciones pagadas. Pero hay otras posibilidades. Por ejemplo, ingresos basados en fuentes varias, como por ejemplo el contenido patrocinado, el branded content, o la organización de eventos. Diferentes mecanismos accesorios que permiten complementar y a veces son una base fundamental de los ingresos de algunos medios. Y otro que son los ingresos basados en aportaciones públicas o privadas. Uno de los casos muy conocidos es The Guardian, este importante periódico británico que funciona básicamente por aportaciones, no necesariamente suscripciones. Aquí en México hay intentos que más o menos ahí la llevan, como el caso de Animal Político, que están tratando de obtener de sus lectores donaciones, aportaciones que le permitan funcionar y que permitan pagar los costos de la generación de información. ¿Cuál es el modelo y cuál es la solución que va a haber en México respecto al negocio de la comunicación? No hay uno solo. En realidad lo que vamos a tener son modelos múltiples. Les decía que a diferencia de América Latina, donde desde hace varios años se movieron los principales medios impresos hacia cerrar su contenido y cobrarlo, en México no ocurrió. Hay una sola excepción, que es el periódico Reforma, y si ustedes ven en la clasificación que Comscore, esta agencia, digamos, estándar en la medición de tráfico digital, observa, pues están en un lugar que está por ahí del nivel 20, mucho más abajo de periódicos regionales. Entonces, el moverse hacia cerrar el contenido parece algo de alto riesgo en México. Creo que cada medio tendrá que encontrar una combinación donde tal vez una parte de su contenido pueda ser cerrado, tal vez otra parte pueda buscar un tráfico muy intenso a través de diferentes mecanismos, el desarrollo de verticales para ofrecer a los usuarios opciones diversas y seguir generando un ambiente propicio para la publicidad, el desarrollo de eventos y de contenido patrocinado, en fin, combinaciones diversas que nos van a exigir ser muy originales, muy creativos, reinventarnos, porque lo único seguro es que el negocio de la comunicación en los siguientes años va a estar en medio de la incertidumbre. Así que si queremos estar en él, vamos a necesitar pues mucho talento y creatividad para poder sobrevivir. Con esto concluyo y espero la oportunidad de tener diálogo con todos ustedes. Gracias. Okay. Hola, gracias Enrique. Tenemos muchísimas preguntas. Ahorita vamos a comenzar con la primera. De parte de Manuel Juárez, te manda muchos saludos y dice, de acuerdo a tu columna de hoy, ¿qué opinas del 4.6 de crecimiento? Creo que está en línea. Hay quien dice, es muy optimista. No, no es muy optimista, es hasta pesimista. Imaginen, la economía, dice Hacienda, va a caer 8% este año. Yo creo que va a ser más de 8%. Me parece que la caída que vamos a observar va a ser del orden del 10%. Y después de caer 10%, recuperar 4.6%, me parece que no llega ni a la mitad. Entonces, tal vez sea un poquito menos, puede ser 4, puede ser 3,5.
en realidad vamos a tener un efecto de rebote que ya estamos viendo en múltiples giros en los autoservicios, en las ventas de automóviles, en general en el comercio minorista, en la manufactura. Se está viendo ese efecto de rebote, que es en el que se basa esta cifra de 4.6% para el conjunto de la economía. Obviamente, y aquí pongo nada más un if, un condicionamiento, esto está basado en el hecho de que la pandemia se controle en el curso del próximo año. Si no tuviéramos en los primeros meses del 2021 una vacuna y tuviéramos un rebrote como el que está ocurriendo en Europa, notoriamente el caso de España es alarmante, y tuviese que volver a cerrar la economía, entonces ese 4.6 o cualquier otro, el 3 o el 2, va a estar en el optimismo y vamos a tener una nueva caída. Claro, claro. Pues sí, yo soy de los que me sumo al optimismo. Ojalá que sí ese número se quede corto. Desde Cataluña, Edward Menal nos dice, por todo este tema del confinamiento se viene acelerando un decrecimiento en la presencia de los medios de comunicación tradicionales. Esto quiere decir que es el momento de quiebre en donde todo migra al digital, todo migra al online. No todo. Yo creo que entre nuestra audiencia hay a quienes les gusta leer libros. Yo tengo muchos amigos que leen libros físicos y hace poquito sacábamos el dato de que en el primer semestre la venta de libros cayó 63%, porque ya no había manera, estaban cerradas las librerías. Si uno quería comprar un libro, pues lo más adecuado era comprar un libro digital. En el caso de los medios va a ser algo parecido. Habrá mucha gente que siga queriendo ver televisión abierta, habrá gente todavía que siga queriendo leer un periódico o leer una revista, tener algo tangible, tener un papel, algo físico, pero definitivamente eso va a quedar, digamos, en el margen si visualizamos los siguientes 5 o 10 años. Y definitivamente tenemos que migrar todos, creo que es un esfuerzo que prácticamente todo mundo estamos haciendo hacia el mundo digital. Vaya, esto que estamos haciendo hoy es la muestra más clara de que el mundo digital se va a imponer, aunque no van a desaparecer de todos los medios tradicionales, los medios impresos. Muy bien. Maestro Quintana, otra pregunta de nuestra amiga Gabriela Medina. Ante este panorama económico de los medios, ¿qué riesgo existe a que se borre de forma más clara la independencia editorial? Depende de las soluciones. Lo que, por ejemplo, vuelvo a poner el caso de las grandes marcas, el caso del New York Times o del Washington Post o de The Economist, por citar una revista. El hecho de que se desplomó la publicidad, y no solo en el caso de México está la publicidad oficial, en el caso de otros países también la publicidad privada, genera una audiencia más fiel y le permite un margen de maniobra mayor a los medios, que se deben a su audiencia, si esta es la que financia fundamentalmente su operación. En el caso de México, donde no tenemos experimentos exitosos de cerrar el contenido digital, sí requerimos, por eso decía, ser muy creativos para buscar fórmulas de obtener ingresos que permitan a los medios la independencia. La razón por la que existen los medios es porque son creíbles, y esa credibilidad se basa fundamentalmente en la independencia. Si esta independencia se pierde, también se pierde la credibilidad y se pierde igualmente hasta la posibilidad de negocio publicitario, porque un medio que no es creíble no es un vehículo apropiado para que alguien se anuncie allí. Entonces, creo que sí hay una amenaza y requerimos ser muy creativos para sortearla.
Álvaro Zarza nos pregunta y hace un poco referencia a esto que se viene comentando. La reputación de los medios tradicionales ha hecho que aún con el tema de la digitalización, pues se mantengan con un nivel de audiencia, credibilidad, demás. Nuestro país ahora está muy polarizado, no solamente políticamente, sino también mediáticamente. Las redes sociales de repente tienen un peso demasiado grande que precisamente se empieza a comparar con estos medios que tienen reputación y estos medios tradicionales. La pandemia también ha exacerbado esta polarización, ¿no? ¿Qué nos puede hablar de estos medios que se habían mantenido gracias a su credibilidad y que ahora están siendo bastante golpeados? No nos queda otra que resistir y seguir esgrimiendo la credibilidad como el valor fundamental, como el activo más importante del medio. Y sabemos que eventualmente hay información que puede llegar por Twitter o por Facebook o por Instagram o por cualquier otra de las redes. Pero si se logra que el usuario le dé valor a una información o a una opinión que está publicada por el medio, creo que esto es lo que puede permitir la subsistencia. Pero evidentemente nos está obligando a ser más eficientes. Y es lamentable porque ser eficientes a veces implica tener que recortar gente. Esto es inevitable. Pero piensen ustedes, hablando de estos cambios, en la época en la que había linotipos, en la que se tenía que fundir en plomo cada carácter, cada letra que aparecía impresa en un periódico. Bueno, el linotipista dejó de existir hace muchos años. Este aumento de productividad, esta necesidad de moverse hacia la eficiencia para poder sobrevivir, es algo que viene de mucho tiempo y ahora se ha acentuado y es absolutamente indispensable. Y creo que lo tendremos que seguir haciendo junto con la búsqueda de fuentes de ingreso que permitan asegurar la viabilidad de estos negocios de la comunicación. Eficiencia en nuestra operación y capacidad de diversificar ingresos en nuestras entradas. Esa creo que es la clave. Gracias, Enrique. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Carlos Bonilla. Dice, ¿cómo vislumbras la relación con las agencias de relaciones públicas hoy en día ante las severas limitaciones de espacio que están experimentando los medios y en particular los impresos? El desafío también es para las agencias de relaciones públicas que tienen que reinventarse. Cuando había, déjenme contarles, el Financiero llegó un momento en que publicaba 128 páginas. Ese era el tamaño del periódico hace 25 años. Hoy estamos en un estándar de 36 a 40 páginas. Tenemos la esclavitud del centímetro cuadrado, es decir, en 36 o 40 páginas necesitamos ser muy selectivos con lo que ponemos allí. Las agencias de relaciones públicas me parece que deben tomar en cuenta este criterio de selectividad que se está dando en todos los medios y ofrecer valores agregados. También de su lado ser muy imaginativos para entender qué es lo que al medio le interesa y dónde va a usar ese bien raíz tan costoso que es el centímetro cuadrado en el papel. Y por otra parte buscar formatos nuevos, formatos que permitan vivir en el mundo digital. Un comunicado, el típico comunicado, pues es un texto que en el mundo digital tal vez ya no sea lo más adecuado. Tal vez lo que se requiera es un video, tal vez lo que se requiera es una infografía. Entonces, en lugar de elaborar un comunicado donde está una declaración de algún directo de alguna empresa, probablemente lo que se requiera son otros contenidos
que puedan vivir en el mundo digital donde no tenemos esta esclavitud de los centímetros cuadrados en el papel o de los segundos que tenemos en el radio o la televisión. Maestro Enrique Quintana, muchísimas gracias. Gracias por darnos un poco de luz, un poco de información. Gracias por apoyar el Congreso, por apoyar a la asociación. Muchísimas gracias también al financiero. Y le estaremos haciendo llegar más preguntas porque tenemos muchísimas preguntas, pero tenemos que seguir con el programa. Claro que sí. Gracias. Mucha suerte y un saludo a todos mis amigos publirelacionistas. Claro que Estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias.